Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Hola TV? Bienvenidos a esta su sección Psicocrearte, el arte de la psicología sexual. Y el día de hoy, para comenzar este programa, pues hablaré sobre una definición burda, coloquial, en tono de mofa, de chiste, que dice, ¿qué es el sexo? Dice, según los médicos es una enfermedad, porque uno siempre termina en la cama. Según los abogados, es una injusticia, porque siempre hay uno arriba de otro. Según los ingenieros, es la máquina más perfecta, porque es la única que trabaja cuando se para. Según los arquitectos, es un error, porque la zona del entretenimiento está al lado del desagüe. Según los políticos, es la democracia perfecta, porque goza tanto el que está arriba como el que está abajo, o la que está abajo. Según los economistas, es una mala inversión porque es más lo que entra que lo que sale. Según los matemáticos, es la ecuación perfecta porque la mujer eleva el miembro a su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis y lo extrae el factor común y lo reduce luego a su mínima expresión. Qué importante reconocer, entendiéndose por qué es el sexo, por la parte de la sexualidad, no solamente en la cuestión genital. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre un tema que a través de muchas décadas, de muchos siglos, ha sido un tema, no sé si de llamarlo tabú en este momento, pero sí de controversia, e incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, contemporáneamente, podemos hablar que inclusive con datos clínicos, esto sigue siendo una problemática de cierta manera, aunque tengamos la educación, aunque tengamos la información, la percepción que queda, de cierta manera, de una manera muy sincera, en ciertas perspectivas de ciertas poblaciones, ha de ser, de cierta manera, una parte en ignorancia. Hablemos pues de lo que es la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Lo primero que pudiéramos hablar aquí es, para empezar, ¿quién te dijo en qué momento que la heterosexualidad es lo sano y lo normal? Bueno, pues hablemos de la campana de Gauss, es decir, de la parte de la norma, de la parte del común denominador o la parte de la moda. Es decir, lo que más comúnmente suceda va a ser lo normal. Si normalmente todos fuésemos psicópatas, esquizofrénicos o asesinos, lo normal sería ser un psicópata, esquizofrénico y asesino. Sin embargo, si no es así, es anormal. Entonces, vemos que dentro del porcentaje que existe de la homosexualidad y la bisexualidad, no es que haya crecido el porcentaje. Es un porcentaje que existe desde que existe la humanidad. De cierta manera, hay muchísimas teorías acerca de esto, genéticas, biológicas, psicosociales, etc. Sin embargo, aquí la parte más importante es identificar algo bien importante, que es aterrizar de nuevo cuál es la perspectiva de este programa en el arte de la psicología sexual. Es decir, no solamente se habla desde la parte de la sexología clínica, sino que psicología sexual habla acerca de la vida de la sexualidad en todo ámbito, político, económico, espiritual, físico, ¿sí? Psicofisiológico, alquímico, místico, filosófico, etc. Entonces es una repercusión de una manera de estudiar la sexualidad de una manera más diferente dentro de mi perspectiva a lo que manejamos acá. Entonces, dentro de esto, ver la sexualidad en esas expresiones comportamentales o en esa diversidad sexual, ¿sí? Vemos que la naturaleza por sí misma, muchas especies manejan y tienen esas tendencias homosexuales y bisexuales. El ser humano, en la historia del ser humano, la homosexualidad y la bisexualidad ha existido desde que existe el ser humano. Así de sencillo. Podemos hablar de que ahora pareciera que hay más o no sé, quizá mucha percepción de cada quien. Aquí la cosa más importante es que esto ni se contagia, esto ni se pega, esto no se adquiere.
esto se nace con una tendencia simple y sencillamente natural. La diferencia es que la cultura, en la liberación, en la libertad de expresión y en esa posibilidad de que la sociedad y la educación haya evolucionado en ese sentido, no es que se hagan, es que ya no se hacen en su propia naturaleza. Es decir, ahora la aceptan porque existe esa libertad. Dentro de esto, es importante reconocer algo que pasó hace 540 millones de años. Es decir, cuando pasamos de ser, en la teoría evolucionista, ¿sí?, de las especies, pasamos de ser seres unicelulares a seres pluricelulares. Es decir, en esa parte del periodo cámbrico fue el punto óptimo donde la manera celular se empezó a reproducir de una manera muy diferente y empezó a haber diversidad de especies. ¿Por qué? Porque cuando la naturaleza por sí misma evoluciona a ser pluricelular, crea la parte del sexo. Recordemos que sexo viene de secus, que es cortar, segmentar o dividir, que es dos patrones de cierta manera, ¿sí?, cromosomáticos, genéticos, de una manera diferente para poderse mezclar y hacer, ¿sí?, tener una mayor facilidad de reproducción. Es por eso que en ese periodo empezaron a aparecer muchísimas especies en la parte de la evolución de todos los animales y de todas las demás especies existentes. Entonces, a través de esto, en la parte del ser humano, recordando filosófica, mística y espiritualmente, he hablado con anterioridad acerca de lo que es la alquimia sexual. Recordando lo que es la alquimia sexual, habla acerca de la química en un sentido primigenio o primitivo. Por ejemplo, recordando, el hombre en su parte genital es alcalino y la mujer es ácida. De hecho, cuando el esperma entra en la parte de conducto vaginal, lo que recubre de alcalino y lo que realmente las secreciones ácidas que tiene el conducto vaginal de la mujer, viene a matar, y es como si fuese de cierta manera una parte mística en una gran batalla, una gran guerra, donde por eso precisamente el esperma más fuerte es el que fecunda, porque prácticamente esa parte ácida lo que va haciendo, va destruyendo por un sentido de selección natural. Y la alquimia tiene que ver con esa parte química y también una parte espiritual, que es cómo la energía femenina y la energía masculina entran en ese contacto, en un vínculo hombre o mujer. Hablamos ahorita entonces de la parte de la bisexualidad y la homosexualidad. ¿Cómo sería la alquimia si hablamos en ese sentido alegórico, simbólico, de hombre y mujer? Pues simple y sencillamente de que todos los seres humanos, hombres o mujeres, manejamos, tenemos y poseemos energía femenina y masculina. En esa parte, obviamente, va la repercusión de cómo entrar a ese vínculo que aún se puede hacer esa alquimia. Puesto que lo que logra la alquimia a través del amor es entrar a esa trascendencia. Y en esa trascendencia no existe sexo genital. Es una parte química, es una parte donde la parte emocional, psicofisiológica, podríamos decirlo en el sentido más científico, entra a combinarse con la otra persona, sea lo que sea. Recuerdo una película donde no sé realmente el protagonista, ni recuerdo el nombre de la película, pero decía una frase muy importante: yo no me cojo a los cuerpos, yo me cojo las mentes. Esa persona era una persona bisexual. Y la parte de la profundidad poética, que muchos los pueden tomar desde una parte morbosa, lo que realmente hay es que no hay un prejuicio. No hay un prejuicio porque aquí va lo siguiente. Dentro de las teorías psicológicas de la bisexualidad, lo que dice es que todos los seres humanos somos bisexuales. En ese sentido, si tú te vendas los ojos y te acaricia una mano suave, siendo tú hombre culturalmente, por una cuestión genérica, culturalmente, si tú te vendas los ojos y te hacen una caricia suave en unas manos suaves, que tú quizás puedas percibir que es una mujer, tú puedes llegar a tener una erección, a excitarte, inclusive, dependiendo de ciertas cosas, llegar a tener un orgasmo, y te va a encantar. Sin embargo, si te destapan los ojos y ves que esa persona tiene bigote y es un hombre,
obviamente inmediatamente se te va a quitar la erección. En ese sentido, lo que dice es que el cuerpo reacciona por una cuestión reflexogénica. Pero también tenemos unos cablecitos que se llaman la cuestión psicogénica, que es psicológicamente tenemos también una capacidad de bloquear nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestras sensaciones. A través de esto, lo que hace es, a través de los complejos culturales, educacionales y sociales, entonces allí radica entre la naturaleza del ser humano, no tiene ese prejuicio. Eso no significa que todos vayamos a convertirnos en ese momento ahora homosexuales o bisexuales. No. Lo que significa es que en esta variabilidad, en esta diversidad, ¿sí?, de expresiones en la sexualidad, existen tantas expresiones en la sexualidad, no solamente esas, como existen personas o personalidades. Entonces, es realmente una falta entrar a categorizarnos. Es una falta entrar a tener que seleccionarnos y ponernos en ciertos cuadros, en ciertos márgenes. A través de esto es una invitación a no solamente hacer la parte de la tolerancia y el respeto por la expresión de alguna otra persona en sus preferencias sexuales, sino llegar a comprender la naturaleza de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más genuina, mucho más auténtica en lo que representa el ser humano. Hay muchísimo que pudiéramos hablar de eso sinceramente y entrar en mucho debate. La situación aquí existe es la siguiente. En la parte de la sexualidad, el conectarte y esa sensación y esa emoción que sientes con una persona mucho más profundo que tiene que ver con la parte física, entra en la perspectiva de llegar a trascender en esa parte emocional, en esa parte del amor, que lleva a simple y sencillamente esa tendencia natural hacia la otra persona. Y eso es realmente un amor genuino sin entrar en muchos tapujos. Entonces, quitémonos de la mente esas ideas realmente primitivas y entremos a una naturaleza primigenia de comprenderla y podamos entrar en una perspectiva diferente quizá de cómo pensamos en este momento. Pues cualquier duda, comentario, escribir al correo psicocrearte@hotmail.com. Y termino con la frase: soy responsable de lo que digo, más no de lo que se entiende. Muchas gracias, bienvenidos y hasta luego.